Bienvenidos y buenas tardes, una vez más en Versión de Arte. Vamos a hacer hoy algo diferente porque nos ha apetecido hacer la visita de una exposición también diferente, ya que vamos a hablar del Bidasoa de las Gabarras, que han ido ocupando nuestras aguas, y sobre todo porque tengo a un escultor que nos va a hacer una visita guiada de esta exposición, y la idea era no hablar de su trabajo y que fuese él, el artista, que hablara de otro compañero que también él fue artista. Estamos hablando de José Luis Zabala, que es un poquito el culpable de todo este montaje, fallecido lamentablemente en el 2013, y tengo junto a mí entonces al escultor Gabriel Narzábal, que es el que además sabe muchísimo de este tema, sobre las gabarras, y yo tengo muchísimo interés que nos hagas una visita de todo lo que podemos ver y disfrutar de la historia del Bidasoa, sobre todo, ¿no te parece, Gabriel? Sí, bueno, yo creo que estas gabarras han funcionado no solo en el Bidasoa, sino en los ríos guipuzcoanos, y era un medio de transporte cuando no existía ni máquina de vapor, ni motor de explosión, ni cosa por el estilo. Todo era o fuerza animal o fuerza humana. Y las gabarras, las chalantas, nosotros le hemos llamado chalantas siempre, son empujadas o por fuerza del hombre o por la marea. Entonces, la habilidad en coger la marea lo que te hacía era evitar gastar energía tuya. Bueno, de todo esto vamos a hablar con imágenes, y lo que quiero deciros es que estamos en Irún, en el Centro Cultural Amaya, que es importante también decirlo, y esta exposición va a durar hasta el 17 de abril. Creo que es muy interesante porque es parte de nuestra historia y sobre todo que ha sido una profesión, ¿no?, de personas que se han dedicado a transportar este peso, ¿no?, de arenas, me decías, Gabriel, y de piedras. Sí, sobre todo áridos, arena y grava para la construcción, que se extraía del fondo de los ríos, que los ríos van sedimentando y van dejando en sus cauces, y se aprovechaba eso para... lo que se hacía era llegar al sitio, cargar la gabarra a mano con pala, cargar a mano, 8 o 10 toneladas podía pesar la carga de una chalanta de estas, y esperar a que subiera la marea, porque lo que he dicho antes, el ahorro energético era importante, porque 9 o 10 toneladas de arena no se transportan empujando con un palo así como así. Entonces era vital el que, bueno, ahora sube la marea, venga, vámonos para arriba. Y la marea era la que ayudaba a que esto llegase a los barrios donde estaban los cargaderos y donde ya se cargaba para destinos finales. Bueno, tengo que deciros también que es una exposición que está muy bien montada, los paneles que explican con fotos y textos están muy bien organizados, tenemos 3 salas ocupando el tema, y en la principal tenemos incluso una maqueta que nos has hecho tú, Gabriel, preciosa, con madera, de una de las gabarras, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo que he hecho ha sido coger un plano de una gabarra de 8,5 metros y la he hecho a escala 1/5, que al final sale un tamaño de 1,70, casi 1,80 de largo. Aunque vista aquí, la verdad es que parece un juguete más que esa dimensión, sin embargo es más alta que nosotros dos, aunque no lo parezca. Y bueno, yo creo que ahí se ve, es fiel, es muy fiel a cómo eran estas gabarras. Están todos sus elementos, está el ancla, bueno, he puesto una cuerda porque antiguamente se usaban cadenas, pero también se usó cuerda, o sea que también vale la... Os voy a enseñar el ancla preciosa. Sí. Mirad qué bonita. Esta también la has hecho tú, ¿no, Gabriel? Sí, el ancla está hecha como se hacían antiguamente las anclas, con hierro forjado de una pieza, fuego... calor, golpes, como se hacían antes a forja. Hay una borta, borta es el palo con el que se empujaba la embarcación, apoyando en el fondo. Lógicamente tiene que medir unos 6 metros, porque ya si tenemos en cuenta que la marea de bajamar a pleamar tenemos alrededor de 4 metros, pues en pleamar o tenemos 5 o 6 metros de borta o no llegamos al fondo.
Eso es. Y luego tenemos ahí la pala con la que se usaba para achicar el agua, porque claro, las embarcaciones no son estancas del todo, porque bueno, son toscas, trabajan con pesos, se agrietan, se mueven, hay que mantenerlas de vez en cuando. Entonces, quieras que no, entraba agua y había que achicarla, si no la embarcación se iba al fondo. Bueno, Gabriel, ahí se ve lo escultor que eres, porque la verdad es que está perfecta. Bueno, me encanta. Esto no es escultura, es carpintería, bueno, es marquetería, ya pero sí. Ya estamos. Pero bueno, sí, hay oficio, aquí se ve algo de oficio, está claro. Bueno, Gabriel, ¿qué te parece si vamos un poquito ahora a ver los paneles? Sí. Tengo que volver a recordar el nombre. José Luis Zabala es realmente el que nos hizo disfrutar con su fotografía y su cine. Por cierto, en la sala también se proyecta una película, bueno, creo que ya están pasadas ya, ¿no? Sí, ya la han proyectado 2 veces. La película se titula Ondoska, que era la forma en la que se llamaba el trabajar con la borta. Ondoska, bueno, tocando en el fondo, más o menos viene a decir eso. Y luego va a haber una charla el día 13, me parece, o 15, perdón, de abril. El presidente del Museo Naval de Pasajes. Eso es. Va a dar una charla, no sé exactamente qué, me imagino que está, claro, irá ligado con el tema de las chalantas en las gabarras. Vamos a ver entonces el contenido de los paneles. Bueno, los 2 primeros paneles hablan sobre la construcción de lo que es la gabarra, pero estamos aquí delante de un panel que a ti te hace mucha ilusión hacernos comentarios sobre, por ejemplo, lo que son Sollac. Sí, bueno, ilusión, no sé, es un recuerdo que tengo bastante ahí en el interior, ¿no? La soya eran una especie de bloques que se sacaban el barro, el fondo del río, con el sedimento y las raíces de las cañas, lo que se hacía era reforzar. Entonces, con una pala plana se hacían cortes de tal manera que se extraían una especie de bloques. Y esos bloques, claro, lógicamente se transportaban con la chalanta correspondiente al lugar necesario, y con ello lo que se hacía es recomponer los lezones. Lezones son las esquinas las orillas de los ríos, que claro, el río con el sube y baja de las mareas pues iba minando todo eso, y claro, periódicamente había que reponer, reponer. Entonces este era un trabajo habitual. Que decías que era como un adobe, ¿verdad? Sí, es en tierra el equivalente es un adobe. Al final es un fango que luego se seca, y las raíces de los juncos o de la hierba que sea, lo que hacen es armar el bloque, que no se desmonte. Mira, Gabriel, luego también me comentabas, fíjate luego la evolución de la gabarra, que es es más grande. Sí, bueno, draga, ¿no? Eso es, el principio, lo que hemos visto al principio son las gabarras o chalantas, eran embarcaciones de empuje manual, además con un contenido, un tamaño determinado. Yo creo que la más grande llegó a tener unos 13 metros, así. Pero eran de un calado muy bajo, porque eran para río, entonces claro, tenían que ser contenidas de tamaño, entre otras cosas también porque claro, muchas toneladas no se pueden empujar a mano. Entonces eran un poco adecuadas al esfuerzo que se podía hacer con ellas. Claro. Entonces ya cuando vinieron los motores, vino la tecnología, pues claro, ya existían lo que se llamaban motoras. Esto es una motora de arrastre, entonces con motores potentes. Lo que se hicieron entonces es, en vez de gabarras o chalantas, se hicieron gabarrones, gabarrones de madera. Esos gabarrones tenían un plano cubierto arriba, y sobre ese plano se cargaban los áridos. Pero claro, eso ya estaba muy alto, entonces ya no se cargaba a mano, ya se inventó lo que era la draga, que es esta máquina de aquí, que es como un gabarrón más, que lo que se le hacía era dotar de una fila de cangilones
que son estos depósitos que estamos viendo aquí, y por medio de una mecánica, era como una cadena, lo que hacía es, los cangilones entraban en el fondo, cogían el árido y lo depositaban en una bandeja que desde un lateral cargaba directamente al gabarrón. Y luego el gabarrón, tirado por la motora, pues llegaba al mismo sitio que antes se llegaba con la borta pinchando en el suelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a ver hasta dónde llegaban. Ya ven ustedes qué fotos tenemos de Irún tan antiguas. Bueno, estamos ya entonces en la llegada de la gabarra. Por cierto, no hemos dicho ninguna fecha, eso sí que me interesa. Estamos hablando de, por ejemplo, esta imagen, una gabarra de las primeras que se hicieron. Una fecha, yo más o menos, esta foto no sé decirte qué fecha tiene, pero yo no la he conocido así, la calle Santiago. O sea, esto será pues de principio del siglo XX o igual siglo XVIII, no sé. 19. 19, perdón, claro. Sí. Sí. Bueno, estamos viendo el Juncal. Aquí me decías que esto, desde luego, ahora ya está edificado y que lo vamos a ver además posterior. Pero bueno, cuéntanos. Luego veremos. Eso es, venga. Bueno, las gabarras, lógicamente, partían de donde hacía falta y llegaban a donde hacía falta. Pero tenía que ser en un sitio donde pudiera desembarcarse la mercancía o embarcar. Entonces, estas embarcaciones estaban muy bien pensadas porque en la proa hay una parte como de unos 2 metros así que no va por el agua, va al aire, o sea, hay un chaflán ahí delante, de tal manera que sin pegar en el terreno, en el fondo, la embarcación avanzaba a tierra adentro. Entonces, lo vemos aquí, o sea, aquí hay un dique, un muro de piedra, sin embargo la proa avanza más adelante porque va al aire. Entonces yo me puedo salir de la embarcación sin tocar el agua para nada. Ese era un diseño que lo que permitía es que esta embarcación llegase, prácticamente a cualquier punto donde nosotros necesitásemos. Si esta embarcación tendría que descargar algo aquí, lo podría hacer igualmente, porque la proa pasaría a la parte de seco. O sea que ahí también se podría descargar. Gabriel, estamos viendo aquí todos los montículos de arena que hemos ya descargado. Efectivamente, pero es cierto que, por ejemplo, el tema de los áridos, había unos sitios puntuales donde se descargaba de forma habitual. Uno era en la calle Santiago-Vidasoa, está el límite, no sé establecer dónde está la raya entre Santiago y Vidasoa, pero esta es Santiago y la Vidasoa viene por aquí. Este era un punto donde se descargaba, lógicamente de la embarcación se descargaba a mano, aquí a esta explanada, y de aquí se servía para consumo. Otro punto que existió fue lo que se llamó Arenas Carrillo, camino de Beovia, que era similar a este. Por cierto, perdona, aquí estamos viendo la daga, ¿no? En el palo ese grande, ¿no? ¿Es este? Sí, estos son las bortas con las que se empujaba. Y mirad lo que tenemos ahí. Eso es, quería hacer un poco referencia a la soya que hemos hablado antes. En las mareas, esto es una marea alta, se ve claramente. Entonces el agua lo que va haciendo, las orillas, que no son de piedra, no son construidas por el humano, lo que hace el agua es ir minando, entonces esto se va desprendiendo, y la soya lo que hacía era mantener estas esquinas, lo mismo que aquí, pues se ponía a modo de murete de bloques, que periódicamente se iba desgastando y periódicamente había que reponer. No hay otra historia. Vamos a pasar a la otra foto, que es muy interesante también. En esta foto estamos viendo que es posterior a la que hemos visto hasta ahora, es el mismo lugar. Lo que pasa es que aquí antes había un murete y ahora hay 2 o 3 casas construidas. Ese es el frontón famoso de Santiago, y este puente que hoy no existe, que en la foto anterior tampoco existía. Aquí hay no sé si se aprecia, hay un hueco, que a esto le llamamos la bañera. En este punto lo que hacía es subir la marea de tal manera que se podía depositar una embarcación ahí cuando hay marea alta, y al bajar se quedaba en seco, bien para reparar, bien para sacarla al exterior o para lo que sea. A eso se llamaba la bañera. Fíjense cómo se hundía la gabarra. Sí.
Esta es una vacía y aquí llena. Las embarcaciones, al ser fluviales, al ser para río, lo que eran muy planas y de muy poco calado. Entonces, efectivamente, tenían que andar con mucho cuidado que no balanceara la embarcación, porque las llenaban mucho, las dejaban muy a ras y cualquier descuido se llamaba hundimiento. Y había que esperar a que bajase la marea, vaciar la embarcación, reflotarla y recuperar la mercancía después. O sea, que era 7 trabajos en uno. Sí. Y como muy bien me comentabas antes, dense en cuenta que para poder ir con este peso, que lo mismo había 3 toneladas, me decías, ¿no? Más, hasta 8 o 9 toneladas. Sí. Para poder un hombre transportar este peso, tenía que aprovechar la corriente de la marea. Eso, se tenía que hacer valer de la fuerza de la corriente de la marea, porque es que si no, a mano, eso era... Vamos, el más hábil era el que antes llegaba, el que tenía mejor cogida la marea, el que antes llegaba y con menos esfuerzo. Bueno, vamos a ver entonces cómo terminamos un poco en el tiempo, cómo avanzan y cómo terminan estas barcas, siendo algo más con motor y más cómodas, para luego hacer referencia también al gabarrón que me decías, Gabriel, también, Sí, bueno, esto luego desaparece o se le da otros usos, porque el que tiene la embarcación no la va a tirar, pero este oficio desaparece ya cuando surge el motor de explosión, el diésel, el tal, salen las motoras, salen los gabarrones, ya, quiero decir, el transporte ya es más grande, entonces... en esta misma explanada en concreto, en la calle Santiago Bidasoa, en esta misma explanada la familia Ugarte, si no me traiciona la memoria, creó lo que nosotros llamábamos un cargadero. Entonces, esto era un sitio de acopio de material. Montaron una base de hormigón con una grúa arriba. Esa grúa con una cuchara lo que hacía era descargar los gabarrones y depositaba el acopio en una montaña grande, y después crearon lo que era el cargadero propiamente dicho. Era una construcción de hormigón que no era otra cosa que un depósito rectangular alto con unos pilares que lo sujetaban en altura, donde entraban los camiones y por medio de unas tajaderas, o sea, unas válvulas mecánicas de mano, vamos, lo que se hacía era vaciar el árido que estaba previamente depositado arriba. ¿Qué es esa foto que antes nos has enseñado? Eso es. O sea que el camión no tenía que esperar a que estuviese el señor con la grúa. Oye, cárgame, déjame de cargar. Metía el camión, se abrían las tajaderas, se cargaba, se cerraban las tajaderas y ala, te vas. Y el depósito del cargadero lo que se hacía era cargar fuera de horas de camión, por decirlo de alguna manera. Pero esto ya fue, digamos, lo que eliminó, digamos, el oficio de los gabarreros de Chalanta, vamos. Bueno, señores, la historia qué interesante es. No es tan lejano todo esto. Estamos hablando que es la época de nuestros abuelos, estamos hablando de hace 60, 70 años. ¿Y cómo cambia todo, Gabriel? Y menos, que yo tengo 61 años y he conocido esta actividad. Efectivamente. Así que, bueno, vengan a ver la historia, que es tremendamente interesante. No nos olvidemos, como me decías también, Gabriel, que hemos sido de huertas, de trabajar la tierra para poder comer, para poder transportar. Nos hemos buscado pues soluciones que parecen, pues bueno, como prehistóricas, pero qué bien que las teníamos también, ¿no? Bueno, de ahí venimos. No hay que olvidarse de dónde hemos venido. Efectivamente, esto era con lo que la gente se ganaba el pan, no había otra manera. Estos eran los oficios que reinaban entonces. Y me parece que es interesante que traigamos a nuestros hijos y a nuestros nietos y que sepan cómo hemos sido y cómo hemos, gracias a Dios, pues mejorado, e intentamos pues efectivamente que nuestra inteligencia sirva para pues progresar en el tiempo. Y bueno, esta parte me parece que realmente está muy bien expuesta. Nos has enseñado, Gabriel, a entenderlo mejor también, así que te agradezco tu ayuda. Vale, la próxima quiero que nos hables de tu escultura, que no te vas a escapar. Bueno. Iremos a su taller y ya verán ustedes qué maravilla de hombre, qué bien trabaja la piedra y la madera, que ya nos lo ha enseñado con una maqueta grande de una gabarra.
Gabriel, muchísimas gracias. Vale, a ti. Te veo muy bien, Sí. así que a ver si dentro de Muy unos joven, meses ¿no? te veo guapísimo, como siempre, muy interesante. Así que, pues nada, te veo la próxima, Vale. esta vez hablando de arte profundo. Y arte del de verdad, ¿no? También esto es de verdad. Señores, ustedes, pues nada, que disfruten. No se olviden, 2016 es el año del arte. Tienen ustedes ferias en Deva, en Zarauz. San Sebastián está lleno de actividades de lectura, de exposiciones importantes, de cosas en la calle. Vayan, acudan, sobre todo porque además es gratis, como esta exposición, que lo recuerdo, es hasta el 17 de abril. Gracias, buenas tardes.